Sola contra el destino de Bárbara Cartland, capítulo 3. He oído, milord, dijo el capitán, que está usted pensando dejarnos en Copenhague. Así es, contestó Lord Charnock. Su Majestad Imperial, el zar Nicolás, va a enviar el yate Real Iscora para trasladarme a Rusia. Es todo un honor, comentó el capitán. Permaneció en silencio durante un momento y Lord Charnock comprendió que estaba dando vueltas en su mente a lo que en realidad deseaba decirle. Estaban pasando a través del estrecho que separa Dinamarca de Suecia, con hermosas vistas a uno y a otro lado. Impulsado por el viento, el barco avanzaba suavemente y con relativa rapidez, sin necesidad de las velas auxiliares. «Estoy preocupado, milord», comentó el capitán por fin, «por la señorita Tiverton. Tengo entendido que viajará con nosotros hasta Estocolmo». «Eso me ha dicho», contestó Lord Charnock con frialdad. Se preguntó por qué el capitán había decidido hablar de Selina con él, pero las palabras que pronunció a continuación fueron muy reveladoras. «Tengo entendido, por lo que me ha dicho el señor comisario, que usted salvó a la señorita Tiverton de una situación muy desagradable con uno de los pasajeros, milord». «Iba a informarle a usted del asunto», contestó Lord Charnock, «pero hice notar a ese hombre con toda claridad que si se continuaba molestando a esa jovencita tendría que vérselas no solo con usted, sino también conmigo». «Sus métodos fueron muy efectivos, milord», dijo el capitán, «pero me inquieta pensar en lo que sucederá cuando usted nos deje». Lord Charnock no contestó, pero tenía el ceño fruncido. Sabía que le estaban haciendo responsable de Selina y pensó que era una impertinencia por parte del capitán hablarle de aquel modo. «Puedo encargarme de tipos como el señor Adamson cuando son ingleses», continuó el capitán. «Pero en Copenhague, con mucha frecuencia suben a bordo numerosos oficiales jóvenes que van con nosotros hasta Estocolmo. Son jóvenes y se divierten a su manera, pero su señoría comprenderá que una joven hermosa que viaja sola será una grave responsabilidad». Lord Charnock comprendió en el acto lo que el capitán estaba insinuando, aunque muy indirectamente. Se dijo que no tenía intención de llevar a Selina en el yate del zar. Al mismo tiempo, comprendió que apenas él abandonara el barco, la posición de la muchacha sería intolerable. Sabía muy bien cómo podían ser los oficiales jóvenes del ejército de cualquier país. Cuando estaban de permiso y salían a divertirse antes que los enviaran a otro cuartel, donde volverían a estar bajo disciplina militar. Al pensar en ello, comprendió lo indefensa que estaba Selina, su poca capacidad para enfrentarse a una situación que era casi inevitable que surgiera, por tratarse de una muchacha extremadamente atractiva. La noche que había cenado con ella descubrió que era inteligente y que había leído mucho, pero era también, según pudo percatarse, totalmente inocente. Sintió que crecía más y más su furia contra Kathleen Rodbury por haber enviado a una muchacha que en muchos sentidos era tan indefensa como una niña a un viaje que habría resultado difícil hasta para una mujer mucho más grande y experimentada que ella. El día anterior había tenido un ejemplo de la inocencia de Selina en una situación a la que cualquier otro hombre habría dado una falsa interpretación. Cuando estaban terminando de cenar, Selina había comentado: «He disfrutado mucho con el libro que me prestó usted, y aunque parezca abusar de su bondad, espero que tenga otro para prestarme». «¿Ya lo ha terminado?», preguntó él sorprendido. «Leo muy rápido». «Creo que sí. Por fortuna tengo un número considerable de libros en mi equipaje». Los ojos de ella se iluminaron como si le hubiera dado un regalo de incalculable valor. «Es usted tan amable», exclamó. «¿Puedo llevarle a su camarote el que ya he terminado?». Pasó por la mente de Lord Charnock que ese era el tipo de sugerencia que su tía habría hecho, o que se le hubiera ocurrido a cualquier mujer que tratara de atraerle. Pero al mirar a Selina a los ojos, comprendió que era tan ajena a todas las costumbres del mundo social, que no tenía idea siquiera de que acababa de sugerir algo muy atrevido. «Enviaría mi ayuda de cámara a su camarote después de la cena», contestó él, «con un libro que estoy seguro que le gustará. Así podrá recoger también el que ya ha terminado». «Muchas gracias», contestó Selina, «pero no quiero causarle demasiadas molestias». Lord Charnock pensó por un momento si debía advertirle que otro hombre en su posición se habría aprovechado de su sugerencia. Sin embargo, se dijo que eso solo la haría sentirse avergonzada, y tal vez por el simple hecho de que fuera tan ingenua, era una protección. Al mismo tiempo tenía sus dudas al respecto, sobre todo en Rusia. Comprendió ahora que sería imposible para él como caballero, o como hombre con sentimientos humanos, dejar a Selina viajar sola hasta Estocolmo, en un barco lleno de desvergonzados oficiales y con un tipo como Adamson, que ya había tratado de imponerle sus atenciones. Con cierta rigidez, porque advirtió también que podría darse a una interpretación errónea a su intromisión, concluyó: «Me alegro de que me lo haya mencionado, capitán.
Consideraré por supuesto lo que puede hacerse con la señorita Tiverton, y lo discutiré con el ministro plenipotenciario de Inglaterra en Copenhague, Sir Henry Watkins Williams Wynne, quien sin duda subirá a bordo a mi llegada. Gracias, milord. Me ha quitado usted un gran peso de encima, suspiró el capitán. Para su propia irritación, ya que le estorbaba en su trabajo, Lord Charnock se sorprendió pensando en Selina durante toda la tarde. Cuando se encontraron para cenar, notó que ella estaba ansiosa de comentar con él el libro que le había prestado. Es interesantísimo, dijo, sobre todo cuanto se refiere a la política rusa con respecto a Polonia, aunque no me parece que sea muy objetivo con respecto a lo que sucedió allí. Lord Charnock la miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir con eso? Acabo de recordar, porque sucedió hace algunos años, lo que leí en esa época sobre su crueldad, cuando secuestraron a 100.000 niños polacos, arrancándolos a sus padres, y los enviaron al interior de Rusia. Lord Charnock bebió el champán que le habían servido, y se preguntó qué debía contestar. Se había sentido realmente impresionado y horrorizado por los informes que llegaban de las atrocidades rusas, y se había unido a los radicales del Parlamento que presionaban a Lord Palmerston para que formulara la más firme protesta ante el zar. Era uno de los que se habían indignado de que Lord Palmerston hubiese defendido a los rusos refiriéndose a la deuda que Europa tenía para con ellos, al haber impedido que Napoleón se apoderara de su país. Al ver que no hablaba, Selina dijo con una voz en la que vibraban sus sentimientos: «Leí un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes que describía a los niños gritando al ser llevados a Varsovia, mientras sus madres se arrojaban en las vías en un intento desesperado por detener los trenes». Observó a Lord Charnock al decir esto, y él pudo ver la expresión de horror que había en el rostro de ella antes que añadiera: «¿Cómo puedo siquiera pensar en ser amiga de un pueblo que hizo algo semejante?». Hubo una pausa antes que Lord Charnock respondiera: «Quiero hablar con usted de su visita a Rusia, pero sugiero que primero comamos y tratemos un tema más alegre». Selina pensó que la estaba regañando y se ruborizó. «Lo siento», dijo con humildad. Lord Charnock habló de Dinamarca, diciendo que era una pena que no pudiera ver las casas que había de un solo piso, pero muy grandes y de una altura enorme. Ella encontraba todo lo que le decía muy interesante, y le escuchó con gran atención hasta que le sirvieron el café, con el que acababa la comida, y Lord Charnock ordenó un coñac para él. Entonces, como el comedor comenzaba a vaciarse y no era preciso hablar alto para oírse, Lord Charnock dijo: «Lo que quiero discutir con usted es acerca de su visita a San Petersburgo». Vio que la preocupación borraba la animada expresión que había tenido el rostro de Selina hasta ese momento, y prosiguió sin alzar la voz: «Según me explicó la primera noche que conversamos, su tía fue lo bastante imprecisa sobre lo que tendría usted que hacer cuando llegara a Rusia». «No contestó nunca directamente a mis preguntas al respecto», murmuró Selina, «pero estoy segura de que quiere que sea institutriz de los niños de la princesa». «La verdad es que si eso fuera cierto», observó Lord Charnock, «es indudable que no se hallaría en la misma posición humillante que ese trabajo entraña a una casa inglesa». Selina lo miró con expresión interrogante y él continuó: «Hace 2 años el príncipe Christopher Lieven, que había sido embajador de Rusia en Inglaterra durante muchos años y cuya esposa era una de las principales anfitrionas de la alta sociedad inglesa, fue llamado a su propio país para ocupar el puesto de preceptor de Thatcherivich, o sea, el príncipe heredero, que venía a ser algo como una versión masculina del puesto de institutriz». «¿Es cierto?», exclamó Selina sorprendida. «Le aseguro que siempre soy absolutamente veraz en mis afirmaciones», contestó Lord Charnock. Ella se ruborizó y aclaró a toda prisa: «No era mi intención ser grosera, pero todas las institutrices que yo he conocido han sido siempre criaturas oprimidas que parecían así, casi pedir disculpas por estar vivas». «Me imaginé que justamente eso era lo que usted estaba pensando», dijo Lord Charnock, «y por ello debe usted procurar que tal cosa no le suceda». «¿Pero cómo puedo evitarlo?», preguntó Selina. Lord Charnock se recostó en el respaldo de la silla con la copa en la mano. «Los aristócratas rusos», contestó, «son lo que usted y yo llamaríamos snobs, y solo aprecian lo que consideran que es mejor y lo más costoso». Selina pareció desconcertada y él continuó diciendo: «Si usted se acerca a ellos con humildad y descubren que es sumisa, entonces sin duda alguna la tratarán como tratan a su propia servidumbre, con desprecio e indiferencia». Pensó al pronunciar estas últimas palabras que tal vez estaba siendo demasiado duro, así que añadió a toda prisa:
Lo que le estoy sugiriendo es que demuestre que usted es a la princesa desde el primer momento y lo que usted proviene de una distinguida familia inglesa y es, por lo tanto, igual a cualquier miembro de la nobleza rusa, exceptando tal vez a la familia real. Selina contuvo el aliento. Comprendo lo que usted quiere decir, pero ¿cómo puedo hacerles pensar que soy de alguna importancia? Cuando llego sola, sin doncella, sin compañía de respeto, y por lo que yo sé, la princesa me ha contratado únicamente para ocuparme de sus hijos. Lord Charnock pensó que el hecho de que hubiera comprendido todo aquello sin que nadie se lo explicara demostraba lo inteligente que era, así que añadió con firmeza: «Esa es la impresión que debe usted destruir en cuanto llegue». «¿Pero cómo? ¿Cómo?», preguntó Selina. «Eso es lo que voy a decirle. La primera persona con la que pienso discutir esto es con el ministro inglés en Copenhague». «¿Dónde usted va a bajar del barco?», murmuró Selina casi sin aliento. «Y quiero que usted también lo haga», dijo Lord Charnock. «¿Quiere decir que puedo ir con usted?». Pensó que la luz que había aparecido en sus ojos oscurecía las luces del comedor, y le explicó: «Lo que me propongo decir a Sir Henry Watkins Williams-Wynne es que la dama de compañía de su tía, que la contrató para que la acompañara a usted, enfermó de gravedad pocos momentos antes de que zarpara el barco. Debió ser víctima de alguna intoxicación por un alimento descompuesto, porque su doncella enfermó del mismo modo y en el mismo momento». Se detuvo para proseguir con lentitud, como si estuviera pensando bien el plan. Debido a que era imposible que su dama de compañía regresara a Londres, ya que estaba demasiado enferma, en un extraordinario gesto de generosidad, insistió usted en dejar a su propia doncella para que la atendiera, y por eso tuvo que hacer sola el viaje a Rusia. Selina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Y Sir Henry creerá esa historia? La creerá porque yo se la contaré. Sí, sí, por supuesto, y yo debo decir lo mismo cuando llegue a San Petersburgo. Naturalmente. Y como Sir Henry ni yo podemos permitir que una joven viaje sola a Estocolmo, y mucho menos a bordo de un barco ruso, haremos lo necesario para que sea usted transferida al yate real Iskora. Selina juntó las manos. ¿Cómo puede ser usted tan bondadoso, tan maravilloso conmigo? Me asustaba mucho pensar en lo que podría suceder cuando me quedara sola. Lord Charnock comprendió que estaba pensando en el señor Adamson y exclamó: «Olvide a ese hombre, y no diga a nadie que ha sido insultada de esa manera. No la compadecerían, sino que se escandalizarían de que se encontrara en una posición tan vulnerable, la que se reflejaría en su prestigio social». Selina asintió con la cabeza y Lord Charnock continuó diciendo: «Cuando llegue a San Petersburgo, hará notar a los ojos de la princesa que ha sido a su casa como invitada, que jamás ha cruzado por su mente aceptar ningún tipo de empleo». «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó Selina. «En primer lugar, debe dar las gracias a la princesa por invitarla a hospedarse en su casa, diciendo cuánto deseaba usted conocer Rusia porque su madrina era rusa». Lord Charnock se detuvo. «Fue esa la razón de que le pusieran ese nombre, ¿verdad?». Selina asintió con la cabeza. «Mi madrina era la condesa Selina Trubensov». «Conozco a la familia», dijo Lord Charnock. «¿Y quién fue el padre de usted?». «Mi padre era el mayor en la Guardia Real. Mi abuelo estuvo al mando de esa guardia durante algún tiempo». «¿Cómo se llamaba su abuelo?». «Era el general Sir Edward Tiverton». Lord Charnock sonrió. Eso impresionará muy bien al zar, que tiene verdadera obsesión por todo lo militar». «¿El zar?». «Una cosa que no le han dicho», contestó Lord Charnock, «es que su anfitrión, el príncipe Iván Bolkonsky, es el hermano menor del príncipe Pedro, el más alto oficial de la corte imperial. Si usted es huésped de la princesa, sin duda alguna verá a su majestad imperial, el zar de Rusia, con bastante frecuencia». Selina pareció asombrada. Por otra parte, no le había pasado inadvertido el énfasis que Lord Charnock había puesto en la palabra huésped. «Ahora bien, como invitada», continuó, «al llegar ofrecerá usted un regalo a su anfitriona. Eso es algo muy corriente en estos países, y desde luego, no es algo que nadie espere de quien va a ser una simple empleada». «¿Y qué puedo darle?», preguntó Selina. «Algo pequeño que no sea para nada pretencioso. Estoy seguro de que trae usted algo que podría convertir con facilidad en un obsequio. Una bufanda, un pañuelo de encaje o seda, un abanico». «Sí, por supuesto que tengo cosas como esas», dijo Selina, recordando todas las compras que había hecho su tía. Selina había pensado que nunca usaría algunas de las cosas que había adquirido para ella. «Ese es el punto de partida», observó Lord Charnock. «Entonces, recuerde que sus tíos son miembros muy importantes de la aristocracia británica.
Actúe como le parezca a usted que lo hubieran hecho ellos en las mismas circunstancias. Al decir eso, pensó con escepticismo que lo último que Selina haría sería actuar como su tía, pero él comprendía que no tenía la menor idea de cómo habría actuado su tía de encontrarse en el barco con él y sin compañía. Selina no había demostrado en ningún momento que lo consideraba un hombre atractivo, ni había hecho ningún esfuerzo por atraer su atención hacia ella como mujer. Lo miraba con ojos muy abiertos y gran atención, pedía su opinión y trataba de aprender todo lo posible, pero nada más. Todo se había desarrollado en un plano impersonal. Eran conversaciones que él podía haber tenido con otro hombre o con una mujer de las más inteligentes y de gran experiencia, que tenían todavía en Londres un lugar intocable en el ambiente de la alta sociedad. Advirtió que Selina estaba pensando en lo que él le había dicho, y después de un momento exclamó: «¿Cómo puedo darle las gracias por ser tan bondadoso y comprensivo? Ahora sé lo que debo hacer con exactitud, y solo espero ser lo bastante inteligente y capaz como para lograrlo». «Por supuesto que lo es», él le aseguró en tono tranquilizador. «Y hay algo más, Selina, que quisiera decirle». Ni Selina ni Lord Charnock notaron que él había usado su nombre de pila, y él prosiguió: «Los rusos tienen un temperamento muy apasionado e impulsivo. A menos que desee verse mezclada en situaciones que le resultarían muy desagradables y hasta peligrosas, debe procurar no encontrarse nunca, en ninguna circunstancia, con un hombre ruso a solas». De nuevo Selina se mostró muy sorprendida. Se sentó muy erguida, miró con fijeza a Lord Charnock, y después de un momento preguntó: «¿Me está usted diciendo, está sugiriendo que si estuviera a solas con el ruso podría tratar de besarme, como lo hizo ese horrible y vulgar hombre?» «Sería un impulso muy natural», declaró Lord Charnock con sequedad. «Es horrible, aterrador», exclamó Selina. «Anoche desperté gritando porque soñé que usted no me rescataba. Debe asegurarse de que no vuelva a sucederle nada semejante. Pensé que era solo porque se trataba de un hombre vulgar que había bebido demasiado». «Los hombres son iguales en todo el mundo», respondió Lord Charnock. «Como acabo de decirle, los rusos son impulsivos y encuentran irresistible a una mujer hermosa». Lord Charnock no había tratado de dirigirle un cumplido abiertamente, pero notó que lo miraba con expresión de incredulidad. Entonces parpadeó rápidamente y dijo con cierta incoherencia: «Trataré de no colocarme en tal posición». Parecía tan joven y tan indefensa al decir eso, que Lord Charnock sintió que podía comprender que casi cualquier hombre, excepto él mismo, quisiera rodearla con sus brazos y prometerle que la protegería. Pero eso era algo que él estaba seguro de que también la asustaría, y pensó con irritación que algún día sucedería, sin duda alguna, a menos que ella tuviera el cuidado de seguir su consejo y procurar estar siempre bien acompañada por una mujer. Decidió que al llegar a San Petersburgo hablaría con el embajador inglés, con el conde de Durham, quien seguramente haría notar con claridad cuál era la posición social de Selina en Inglaterra. Se dijo una vez más que se estaba comprometiendo demasiado con esta chiquilla, y le enfureció aún más la idea de que eso en realidad era lo que su tía había intentado al hacerlo responsable de ella. «Maldita sea Kathleen Rodbury, me está convirtiendo en un pelele a su servicio», pensó. «Si tuviera un poco de sentido común, dejaría que esa muchacha se fuera al diablo». Entonces, como si la violencia de sus sentimientos se comunicara a Selina, ésta murmuró con una vocecita asustada: «Parece usted muy enfadado, y estoy segura de que es porque le estoy causando muchas molestias. Si le resulta demasiado difícil, iré a Estocolmo como pensaba. Si me encierro en mi camarote, nadie podría molestarme». Con gran esfuerzo, Lord Charnock logró desaparecer el ceño fruncido de su expresión. «No estoy enfadado con usted», contestó, «sino con su tía. No tenía derecho a colocarla en esa difícil situación». «Estoy segura de que no lo hizo con intención», afirmó Selina. «Mi padre siempre me dijo que mi tía era frívola y alocada. Por eso se negaba a verla con más frecuencia». Lord Charnock pensó que debió haber sido un golpe terrible para Kathleen Rodbury encontrarse de pronto encargada de aquella sobrina. «Esa es, desde luego, una forma caritativa de ver las cosas», replicó. «Pero recuerde lo que le dije, Selina. Este tipo de situación no debe repetirse. Sin importar cuáles sean las tentaciones que se le ofrezcan, debe permanecer siempre al lado de la princesa o de alguna otra mujer de edad. Y no crea ni la mitad de los cumplidos que reciba». Selina se echó a reír. Su risa tenía un sonido joven y alegre. «Dudo mucho que reciba cumplidos, pero sería una emoción muy fuerte para mí si así fuera».
Eso es lo que usted no debe pensar, insistió Lord Charnock. Trataré de no hacerlo, contestó Selina. Y ya que ha sido usted tan amable al decirme lo que debo hacer, recordaré yo misma que si fuera una pobre institutriz, nadie me miraría siquiera. Lord Charnock pensó que eso no era verdad, pero le habría sido imposible explicárselo. Solo esperaba que siguiera sus consejos y sobre todo que no perdiera la cabeza ante algún joven ruso que, demasiado tarde para ella, la haría notar que sus intenciones eran claramente deshonrosas. Gracias, muchísimas gracias por ser tan maravilloso y ayudarme tanto, estaba diciendo Selina. Tal como Lord Charnock esperaba, el ministro plenipotenciario de Inglaterra en Copenhague se mostró horrorizado al enterarse de la serie de accidentes que habían dado por resultado que la sobrina de los condes de Rodbury se encontrara sola en un barco inglés, para hacer trasbordo, sola también a un barco ruso. Desde luego, eso no debe suceder, milord, le dijo a Lord Charnock. Hablaré con el general Suktelen, quien, según tengo entendido, lo está esperando para darle la bienvenida a bordo del Iskora. Creo que conozco ya al general, repuso Lord Charnock. Su padre era, según recuerdo, embajador ruso en Estocolmo, aunque creo que ya ha muerto. Está usted en lo cierto. El general es un hombre muy inteligente, así que disfrutará usted de su viaje a través del Báltico. Así lo espero, contestó Lord Charnock. Bajó a tierra con Sir Henry y Selina se quedó esperando en su camarote, como le había dicho que hiciera. Todo su equipaje estaba listo, llevaba puesta una capa de viaje muy bonita y forrada y bordeada de piel. Lord Charnock le había dicho que solía hacer mucho frío en el Báltico cuando soplaban vientos del norte, y era conveniente no correr riesgos. Al mismo tiempo sabía que tenía frío porque estaba asustada. ¿Y si las personas con las que Lord Charnock iba a encontrarse se negaban a llevarla en el yate del zar? Entonces tendría que seguir el viaje sola, y ahora pensaba con desesperación que si perdía al hombre que consideraba como su guía y protector, sería peor que si no lo hubiera conocido nunca. Ya me ha hecho darme cuenta de lo ignorante que soy respecto a todo, excepto a las cosas que he leído en los libros, pensó consternada. No había comprendido hasta ahora que la vida real es muy, muy diferente. Después de lo que a ella le parecieron siglos, le anunciaron que un carruaje la aguardaba en el muelle. Se puso de pie de un salto, tan ansiosa que estaba por salir del barco, que tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que debía dar las gracias a la camarera por su amabilidad, además de una propina generosa, y despedirse del comisario de a bordo. Le sorprendió ver que el capitán la estaba esperando en lo alto de la pasarela. Cuando se despidió de ella, le deseó buen viaje y le dijo que se cuidara en Rusia. Selina de pronto sintió miedo. Comprendió que estaba dejando atrás todo lo que era inglés, tal vez por mucho tiempo. Entonces recordó que tenía todavía 3 días para pasar en compañía de Lord Charnock, así que se dio prisa para bajar y dirigirse hacia el carruaje que le estaba esperando, y en el cual ya la estaban esperando, y estaban acomodando su equipaje. Tenía que recorrer una distancia muy corta hacia la parte de la bahía para abordar el Iskora. Era un barco muy grande y elegante. Después de darle la bienvenida a bordo Sir Henry y el general Suktelen, Selina se sintió muy impresionada por el nuevo ambiente en el que se encontraba. El general le explicó que el barco era muy veloz y que tenía una tripulación de 60 hombres. Selina comprendió su importancia cuando, en el momento en que el barco levaba anclas, oyó los cañonazos de saludo que lanzaban las baterías instaladas en tierra firme, salvas que fueron contestadas por el Iskora. No vio a Lord Charnock hasta que se encontraron a la hora de la comida. Para entonces Selina ya había estado en el camarote que le habían asignado y se sentía encantada con él. Como todos los otros camarotes del barco, según comprobaría después, estaba adornado con fino satén. Las paredes estaban cubiertas con maderas finas de bellos colores y la decoración era muy hermosa en general. Se dio cuenta de que la forma elocuente en que debió haber descrito Lord Charnock su posición social, cuando Sir Henry le dijo que había logrado en pocos minutos proporcionarle una doncella que la acompañaría hasta San Petersburgo. Me temo que mi esposa esté un poco molesta conmigo por reducir su servidumbre tan importante, señorita Tiverton. Pero es importante que lleve usted a una mujer, no solo para atenderla, sino para respetar los convencionalismos, puesto que está viajando en un barco en el que hay solo hombres. Por favor, ¿me hará usted el favor de transmitir a su esposa mi agradecimiento más profundo?, dijo Selina. Lord Charnock me explicó lo generosa que fue usted al dejar a su propia doncella en Inglaterra, continuó Sir Henry, pero estoy seguro de que Davy, que es una mujer de mucha experiencia, hará todo lo que esté a su alcance para que usted viaje cómodamente. Es muy amable y se lo agradezco, murmuró Selina, sintiéndose culpable porque él la consideraba generosa.
Davy era una mujer de casi 50 años, con cabellos grises, que tenía todo el aspecto de ser una eficiente niñera inglesa. Era, pensó Selina, el tipo exacto de doncella con la que una joven debía viajar al extranjero. Estaba segura de que su madre habría aprobado que la acompañara y que Lord Charnock haría lo mismo. La conversación durante la comida fue interesante, pero desde luego totalmente impersonal. Además del general, viajaban un médico que era al parecer residente a bordo del yate real y un bibliotecario que volvía de Europa a San Petersburgo, después de haber comprado libros para su majestad imperial. Selina conversó con él y vio que era un hombre políglota. Hablaba el inglés con tanta fluidez que le resultaba difícil creer que fuera en realidad ruso de pura cepa. Cuando terminó la comida, Lord Charnock sugirió a Selina: «Me gustaría que subiera usted a cubierta para dirigir una última mirada a Dinamarca. Observará que la vista desde aquí es muy bella, y solo lamento que no haya tenido oportunidad de ver algo más de este delicioso país». Selina lo siguió a la cubierta. Mientras permanecía de pie mirando hacia tierra que dejaba atrás, Lord Charnock murmuró: «Hay algo que me olvidé de decirle». «¿Qué es?», preguntó ella. «Todo lo que le diga en Rusia será escuchado, anotado y registrado». Selina pareció perpleja. Luego preguntó: «¿Se refiere usted a la policía secreta de la que tanto he oído hablar? Pero yo no soy de importancia alguna». «Todo extranjero es importante para los miembros de esa organización», repuso Lord Charnock. «Por eso no debe usted mencionarlos nunca por su nombre». «¿Usted cree que podrían interesarse por mí?». «Desde luego. También depende de con quién esté usted hablando». «Debe ser muy difícil para alguien como usted». «Es difícil para todos los que visitan Rusia, y por eso se lo estoy advirtiendo. Piénselo bien antes de hablar sobre cualquier tema que pueda prestarse en controversia, y nunca, nunca critique a la gente que se halla en el poder». Comprendió que se refería al zar y se apresuró a comentar: «Tendré mucho cuidado, y gracias por advertirme». Casi como si pensara que podían escucharlos, a pesar de que estaban en la cubierta, Lord Charnock señaló hacia la costa de la que se alejaban en esos momentos y exclamó: «Quisiera que hubiera usted conocido el castillo de Drottningholm, un curioso y antiguo edificio». «Ha viajado usted por tantos lugares», observó Selina, «que he olvidado preguntarle si había estado antes en Rusia». «No en misión oficial», contestó Lord Charnock, «pero cuando era muy joven estuve viviendo en San Petersburgo con unos familiares del zar, poco después que éste subiera al trono. He estado 2 veces más en fincas de amigos rusos. Quisiera que hubiera tiempo para que me hablara de ellas. Estoy seguro de que el bibliotecario estará encargado y encantado de ser su guía por todos los edificios famosos de Rusia», contestó Lord Charnock. Selina comprendió que estaba bromeando. Al mismo tiempo pensó que Lord Charnock no tenía ningún deseo de hablarle de sus experiencias en Rusia, y que una vez más le estaba echando en cara con su actitud el ser demasiado curiosa. El bibliotecario se mostró muy contento de poderle prestar libros durante el viaje, y Selina observó que, fuera de esos breves momentos en la cubierta, no volvió a estar a solas con Lord Charnock. El tiempo era agradable y tranquilo. Después de cruzar a considerable velocidad el Báltico, se internaron en el Golfo de Botnia y la isla de Aland para anclar en la entrada del Golfo de Finlandia. Selina notó que al oscurecer el barco casi siempre anclaba para volver a zarpar en cuanto amanecía. Fue Davy, la doncella, quien le informó cuando desde la claraboya pudo ver las torres de Tallinn, que estaban ahora exactamente a 24 horas de San Petersburgo. Apareció la famosa aurora boreal, y después de la cena subieron a la cubierta, donde la tripulación rusa bailó y cantó en su honor. Era algo que, según supo Selina, hacían siempre que había a bordo visitantes distinguidos. Le pareció que Lord Charnock se aburría, pero para ella fue muy emocionante. Los bailes eran graciosos, pero a veces tenían una violencia grotesca, casi salvaje. La música, que Selina estaba segura de que era la misma que tocaban los gitanos rusos, la conmovió inesperadamente. Siempre había deseado oír la música y ver los bailes de los gitanos. Los violines parecían tocar en las cuerdas mismas de su corazón. Mientras se encontraba sentada en su silla, con los ojos fijos en el hombre que bailaba frente a ellos, no se percató de que Lord Charnock la estaba observando. Ella solo percibió que la música despertaba en su ser sentimientos que ignoraba que existían en ella. Para Lord Charnock, sin importar lo que hubiera pensado antes, el contemplarla solo reafirmó su convicción de que era una perversidad dejar a una joven tan inexperta como ella, sola en medio de un pueblo cuyas emociones eran a menudo incontrolables.
Observó cómo la respiración surgía de los labios entreabiertos de Selina y comprendió, gracias a su amplia experiencia con las mujeres, que su corazón palpitaba emocionado en su pecho y que sentimientos que ella no comprendía se elevaban en su interior como una llama. Esta niña debe volver a Inglaterra en el primer barco disponible, pensó, pero comprendió que no podía hacer nada al respecto. Cuando terminaron los bailes y las canciones, y Selina había aplaudido hasta que le dolieron las manos, comentó llena de emoción: «Fue maravilloso, una experiencia que no me esperaba». «Ya se acostumbrará», observó en tono aburrido Lord Charnock. «Los rusos cantan de manera interminable sus penas, y como gozan de escasos placeres, bailan para olvidar». Ella comprendió que estaba tratando de arruinar su entusiasmo, así que sonrió antes de replicar: «Para mí es nuevo. Tuve que hacer un esfuerzo para no levantarme a bailar también». Lord Charnock pensó que si lo hubiera hecho, habría bailado con una gracia que los rusos, que amaban tanto la danza, habrían apreciado, pero solo dijo con su acostumbrada altivez: «No debe intentar competir con quienes han cantado y bailado desde que salieron de la cuna». Cuando se encontró a solas en su camarote, después de que Davy la hubiera ayudado a acostarse, Selina sintió que todavía palpitaban en ello los sentimientos que la música y el baile habían despertado. «Me encantaría que fuera así toda Rusia», pensó. Entonces recordó lo que había leído de las crueldades perpetradas en Polonia, y sintió un escalofrío. De cualquier modo, por primera vez desde que dejara Inglaterra, sintió deseos de no volver, hasta que hubiera visto y oído con mucho más de lo que ella había visto y oído hasta el momento. Fin del capítulo 3 de esta novela, Sola contra el destino, de Bárbara Cartland. Si les gustó, por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.